Muy bien. Amados, quiero que por favor me acompañen a la palabra del Señor en el libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 12, por favor. Vamos a estar durante este tiempo. Es una palabra que el Señor me ha dado. Me empezó a dar una palabra, pero para poder llegar a la palabra que el Señor me dio, tengo que remontarme a capítulos anteriores para poder entender todo lo que ha pasado. Y ha sido muy bonito, muy lindo, porque en medio de circunstancias que uno vive durante la semana, de salud, laboral, lo que sea, el Señor siempre le muestra a uno. Y cuando hablamos de Génesis capítulo 12, es un capítulo muy conocido, porque siempre el Señor nos lleva al tema de Abraham, ¿no? ¿Y cómo conocemos a Abraham? Lo conocemos como el padre de la fe. Imagínense semejante título que se ganó Abraham. Y no se lo ganó porque, ay, tan bueno que fue Abraham, venga, pongámosle el título. No, empezó el crecimiento en la fe como muchos de nosotros. Yo creo que igual o peor que nosotros muchas veces. Pero para llegar hasta ese título tuvo que pasar diferentes situaciones. Y él en su vida nos enseña el crecimiento en la fe. El crecimiento en la fe. Muchas veces nosotros decimos, ay, queremos crecer en fe. Yo quisiera tener más fe. La fe no se gana de la noche a la mañana. La fe se gana a través de las diferentes situaciones que vivimos, circunstancias que vivimos, pero se gana en el creer y el estar plantado en las promesas del Señor. Y muchas veces para llegar hasta ese punto tenemos que pasar situaciones. Y eso nos lo enseña Abraham. Entonces, el Señor me permite esta serie, no sé si lo colocas allí, esta serie le he titulado Creciendo en Fe. Vamos a tener varias sesiones donde a través de nuestro personaje que hemos mencionado, Abraham, nos va a enseñar cómo creció él en la fe, a tal punto que es llamado padre de la fe, a tal punto que fue llamado amigo de Dios. Qué bonito que a uno le puedan decir, ay, fue amigo o fue amiga de Dios. Qué lindo sería eso, sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal y a ese punto tendríamos que llegar, ¿no? Entonces, pasó muchas situaciones y vamos a empezar. Voy a leerles hoy el capítulo 12 y vamos a trabajar en los versículos del 1 al 8. Del 9 en adelante lo vamos a guardar para la próxima semana. Pero vamos a trabajar en los versículos del 1 al 8. Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jaí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Padre, te damos gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de venir, congregarnos, Señor, aprender
de tu bendita y santa palabra. Gracias por la porción que nos regalas el día de hoy, porque de ella podemos tomar para aplicar a nuestra vida y poder crecer, Señor. Avanzar en fe, Señor. Así como lo dejaste con Abraham, Señor, así también nosotros lo podemos hacer. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Arrancamos desde el capítulo 12 y vemos, por ejemplo, en el libro de Génesis, ya como una reseña, los primeros 11 capítulos del Génesis nos hablan de todo lo que fue el trato del Señor con la raza humana, con la humanidad en general. Entonces vemos lo que es la creación, la caída del hombre, el diluvio y la torre de Babel. Todos esos son acontecimientos que son de la humanidad completamente. Pero a partir del capítulo 12 vemos cómo empieza el Señor, cómo empieza Jehová a tratar en forma particular con los individuos, y en este caso con Abraham y con su familia. ¿Ya? Entonces hay una promesa, hay un llamado que el Señor le hace a Abraham, y vamos a ver el versículo 1 dice: pero Jehová había dicho. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que poner bien cuidado en la forma como están escritas las frases. Esta frase está escrita en pasado, no está escrita en presente. Ahí no dice, pero Jehová le dijo a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela. No, dice, pero, o sea que ya con anterioridad el Señor lo había hecho. Le dijo, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela. Y ahí quiero por favor que me acompañen al libro de los Hechos, capítulo 7, sin dejar por favor Génesis 12. Hechos capítulo 7, y vamos a ver los versículos 2 y 3, porque allí nos aclara esta situación con Abraham. Abraham hasta ese momento no se llamaba Abraham, se llamaba Abraham. Abraham y Abraham son la misma persona, solo que hasta ahí todavía se llamaba Abraham. Cuando el Señor hace su pacto con él, le cambia el nombre y se llamaría Abraham, que eso a partir del capítulo 17 en el libro de Génesis, ahí lo podemos ver, ¿ya? Le cambia el nombre porque hace un pacto con él, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué nos aclara el capítulo 7 del libro de los Hechos? Mire, nos habla de la defensa y muerte de Esteban. Esteban fue uno de los primeros mártires, o el primer mártir. Y dice, y él dijo, varones hermanos, aquí está Esteban defendiéndose. Estamos en el Nuevo Testamento. Varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en donde, en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Ahí nos está aclarando Esteban haciendo su defensa, porque lo van a ejecutar, ¿no? Lo van a apedrear, pero él está haciendo una defensa y él está diciendo, yo estoy aquí alabando al Señor, del cual ustedes también están morando en esta tierra. Y esta tierra se la dio el Señor a Abraham cuando salió de Ur de los caldeos. Y mire, quisiera que vayamos un momentico a los últimos versículos, versículo 31 del capítulo 11, está ahí nomás empezando el 12. Ahí nos habla cuando Abraham con su esposa, uno de sus hermanos y su sobrino y el padre de Abraham salieron desde Ur de los caldeos hasta Aram. O sea que cuando empieza el capítulo 12 nos está diciendo que ya el Señor había llamado a Abraham. O sea que el Señor está recordándole a Abraham de ese llamado cuando estaba en Aram. Y miren que allí Abraham salió, sí, pero obedeció a medias.
no obedeció completamente. Porque le está diciendo, vete de tu tierra y de tu parentela. Y mire con toda la gente que cargó con el papá, con el hermano, con el sobrino. Y le dijo que fuera con todos ellos, no. Pero llegaron hasta ¿dónde? Llegaron hasta Aram. ¿Ah? Pero mire algo que pasa, el Señor siempre cuando nos llama a uno de nosotros, es porque tiene un propósito con nosotros. Y siempre recuerden esto, amados hermanos, el Señor nos va a quitar todo lo que nos sea estorbo a nosotros para crecer en fe, para que nosotros podamos ser cumplidores del propósito del Señor. Y se los digo por qué. Porque miren que le está recordando esto el Señor solo hasta cuando murió el papá de Abraham. Si miramos el versículo 2, el versículo 31 del capítulo 11 dice, y tomó Taré, Taré era el papá de Abraham, y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Aram, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Aram. O sea que Taré, el papá de Abraham, murió en Aram. Y ahí fue donde el Señor le recordó ese llamado que había hecho a Abraham. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué pasó? Cuando salieron de Ur de los Calderos, llegaron hasta Aram, no sabemos cuántos años pudieron haber estado allí. No sabemos cuántos años. Pero Abraham se quedó allí. O sea que no estaba siguiendo lo que el Señor le estaba diciendo, sino que estaba siguiendo ¿a quién? Al papá. Porque se quedó con el papá. Y hasta que el papá no se murió, Abraham no salió. Muchas veces nosotros detenemos las bendiciones, primero por no obedecer completamente al Señor lo que dice en su palabra. Y segundo, porque nosotros a veces nos cuesta dejar las cosas que tenemos por costumbre o cosas que nos atan, las costumbres, las religiosidades o por ese afecto hacia nuestros padres. Nosotros no estamos diciendo que hay que abandonarlos, no estamos hablando de abandono, estamos hablando de prioridades y la prioridad es el Señor. La prioridad es el Señor. Hay que quitar de nosotros todo aquello que impide que sigamos al Señor. Y mire, se lo digo por experiencia propia, porque hay personas que se ponen en el camino de uno como piedra de tropiezo y pueden ser muy nuestros padres. Y se los digo, y díganme, créanme que se los digo con mucho sentimiento, porque lo viví en carne propia. Lo viví en carne propia. Cuando empecé a conocer del Señor, empecé a caminar, pero siempre, en este caso, mi madre, siempre estuvo como piedra de tropiezo. Me decía, nunca se vaya a bautizar, no vaya a ser, o sea, porque estaba yo dejando la religión católica para seguir al Señor. Porque aprendí a amar al Señor de la manera como lo amo ahora. Y hasta que no fue quitada de mi lado, no pude ver el camino que el Señor tenía para mí trazado. Es duro, es muy triste, pero así mismo le pasó a Abraham. Hasta que no murió su padre, que era piedra de tropiezo, porque Abraham estaba siguiendo a su padre y no lo que Dios quería. Hasta que no murió su padre, él no atendió a las promesas de Dios. Es muy duro y es triste. Pero el Señor cumple lo que Él tiene como propósito en la vida de cada uno de nosotros. Amados, cuidado con la idolatría. Cuidado. Miren, el Señor a nosotros nos entrega responsabilidades con nuestros hijos, nos entrega responsabilidades con nuestros padres, nos entrega responsabilidades con nuestros esposos y nuestras esposas.
Pero uno no idolatra a los hijos, uno no idolatra al esposo, ni mucho menos la esposa, y uno no idolatra tampoco a los padres, a ninguna persona. Porque muchas veces se forman como piedra de tropiezo en uno. Los hijos hay que criarlos en los caminos del Señor, pero ellos en algún momento se van a ir del lado de nosotros, y muchos sin ni siquiera decir adiós. Pero que se lleven la palabra, para que en el momento en que se enfrenten al Señor cara a cara, sepan a dónde tienen que regresar. Y muchas veces nosotros, por quererle dar lo mejor a nuestros hijos, nos entregamos tanto a ellos que los criamos tan débiles. Los criamos débiles, tampoco los podemos criar de cualquier manera, haga lo que quiera, no, porque los tiramos es al mundo. Pero tampoco como que no puedan hacer ni un respiro, porque los creamos con carácter débil, que no se pueden ni defender en algún momento que tienen alguna situación. Y ahí muchas veces se crea la idolatría de parte de nosotros como padres hacia los hijos. Dice, eso para tomar un ejemplo. Pero Jehová había dicho a Jehová, vete de tu tierra y tu parentela. El Señor te ha llamado. El Señor a nosotros, si estamos aquí, es porque en algún momento el Señor nos ha llamado. Nos ha llamado, y el llamado del Señor primeramente a ser cristianos y a ser verdaderos cristianos, no cristianos a medias, sino a ser verdaderos cristianos. Cristianos que crezcamos en la fe. Para eso venimos, para eso escuchamos la palabra del Señor. Y le dice, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea, el Señor lo estaba llevando, le estaba mostrando a dónde lo quería llevar. Y mire la promesa que el Señor le da. Mire la promesa que el Señor le da. Le dice, y haré de ti, versículo 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Amados, reciban esa palabra, porque donde nosotros el Señor nos lleve, tenemos que ser bendición. Nosotros somos bendición. Y a donde quiera que llevamos la palabra del Señor, que es la bendición más grande que nosotros podemos llevar a cualquier parte donde nuestros pies pisen. Porque por una palabra, ¿cuántas familias se han transformado? Por una palabra que usted entregue a alguien, generaciones se han cambiado. Y eso es lo que el Señor da como promesa, de engrandecerlos. ¿Cómo quieren que nos recordemos? Mire, ¿estamos en qué año? En el 2023. ¿Cuándo sucedió esto? Al inicio de los... ¿no? Y esta es la hora, y todavía estamos recordando a Abraham. Mire la enseñanza que nos está dando el Señor de parte de Abraham. Qué lindo que nosotros en algún momento podamos ser recordados, que las generaciones que mis ojos no alcancen a ver puedan decir, por esa mujer que creyó, por ese hombre que creyó, nuestra generación han sido transformadas. Amén, amén. Y estamos hablando en lo espiritual. Estamos hablando en lo espiritual. Alguien que creyó completamente en lo que el Señor había entregado. Cuando dice el Señor, cuando nosotros nos desligamos de todo aquello que nos es tropiezo familiar, de costumbres, el Señor siempre nos promete bendición. Eso es lo que le estaba diciendo a Abraham. Si tú dejas toda aquella costumbre, todo aquello que familiarmente es influencia en ti, que no te deja a mí seguirme, yo te voy a bendecir y voy a engrandecer tu nombre y tú serás bendición. Y eso fue lo que hizo el Señor. Mire, Josué 24:1-2, yo se lo leo, dice 1 y 2, dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Josué 24:2, y dijo
Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente, ¿a dónde? Al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Eso era lo que pasaba con Abraham y la familia de Abraham, su padre y sus hermanos. Ellos eran hacedores e idólatras de otros dioses. Y el Señor estaba llamando a Abraham a que saliera de esa idolatría. Por eso le dijo: deja tu tierra y tu parentela y te voy a llevar a un lugar donde yo te voy a bendecir. Porque el Señor no nos va a bendecir donde la presencia del Señor no está. El Señor está en todas partes, sí, pero mientras le busquemos. Pero esa idolatría no dejaba que Abraham buscara correctamente al Señor. Y eso es lo que pasa con nosotros. Muchas veces la influencia de nuestra familia, de nuestros familiares, hace que esas costumbres nos aparten de las cosas de Dios. Por eso nos ha apartado también. ¿A cuánto no nos ha traído aquí? Y nos ha alejado de las cosas del Señor. Mire, de las cosas que yo siempre le digo a mi esposo, en varias ocasiones reflexionando, le he dicho: yo le doy gracias al Señor porque nos trajo a este país. Hubiese sido aquí a donde el Señor nos hubiera llevado. Perdón, a donde nos hubiera llevado. Pero yo le doy gracias al Señor porque nos trajo y nos apartó de nuestros familiares. Y tenemos bastante familia en Colombia, mucha familia en Colombia. Pero yo le digo a mi esposo, yo le doy gracias a Dios porque nos trajo. Y aquí, como familia Tello Álvarez, estamos solos, estamos los 4 nomás, no tenemos más familia, no tenemos a nadie más. Pero yo le digo a mi esposo, yo le doy gracias al Señor porque aquí nos trajo y aquí el Señor nos fortaleció nuestro matrimonio, nos levantó más. Porque le digo, si hubiésemos seguido en Colombia, quizás ni matrimonio tendríamos, por la influencia de los familiares. Porque el uno dice, el otro opina, se mete el tío, la tía, la prima, la abuela, la tatarabuela, todo el mundo se mete. Y tiene uno sus problemas de familia y todo el mundo se quiere meter a opinar. Y el matrimonio es solamente de 2. No es una orquesta, no es una banda para que todo el mundo opine, ni todo el mundo se meta. Es de 2. Y eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros. De que podamos seguir en sus promesas y dejemos atrás lo que nos impide avanzar en el propósito del Señor. Amén. Entonces ahí nos aclara, Abraham debía dejar toda la idolatría que le era familiar. ¿A dónde debía ir? A donde el Señor le mostrara. Muchas veces el Señor nos pide que demos un paso de fe. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Hay algo que el Señor nos está pidiendo que hagamos, como Abraham lo hizo. Bueno, voy y lo hago. ¿Qué es? No, es para que confiemos en Él. Porque el Señor es el que nos va a guiar. Porque muchas veces, si nos dice del todo lo que Él quiere en nosotros, pues muchas veces actuaríamos en nuestra propia fuerza. No, el Señor me toca por aquí y esto lo hago así, así, así. No, vamos paso a paso con el Señor, porque paso a paso tenemos que buscar más del Señor. Y paso a paso el Señor nos va hablando gradualmente y nos va llevando hasta donde Él nos quiere llevar. El Señor no le dice a uno, haga todo esto y váyase. No, paso a paso, para que vayamos escuchando lo que el Señor nos quiere hablar. Para que no nos apartemos de la presencia del Señor. El resultado de esa obediencia, bendición. Versículo 3 nos dice, bendeciré, mire esta parte tan importante, dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mire lo que está diciendo aquí, cuando dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren.
Le está prometiendo el Señor, le está prometiendo protección a Abraham. Entonces, ¿qué era mejor hacer? Ser amigo de Abraham. O sea, la fe, venir en fe. Venir en fe. ¿Y saben por qué? Era mejor seguir a Abraham, porque el Señor, ya lo vamos a ver, el Señor nos va a dirigir a través de Abraham, nos va a dirigir hasta esa promesa que le dio, porque le dice que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y todas las familias de la tierra nos incluyen a nosotros que somos gentiles. Nosotros no somos judíos, somos gentiles. Dice, todas las familias de la tierra. Y eso solamente se logra a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, de nadie más. Porque nuestro Señor Jesucristo, descendiente de Abraham es. Ya lo vamos a ver. Entonces le está prometiendo a Abraham, le está prometiendo protección. Le está prometiendo protección. Dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Vamos por favor por un momento a Gálatas 3:8. Gálatas 3:8. Y mire lo que dice. El pacto de Dios con Abraham, si estamos notando, vamos a ir en repetidas veces al Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento nos habla mucho de Abraham. ¿Por qué? Porque lo más importante en todo cristiano es crecer en fe. Crecer en fe es creer en el Señor, en sus promesas. Eso es crecer en fe y plantarnos ahí, no movernos de ahí. Dice, el pacto de Dios con Abraham y la Escritura, versículo 8, y la Escritura previendo que Dios, mire, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, a nosotros, dio de antemano la buena nueva. ¿Qué es la buena nueva? ¿Qué es la buena nueva? El Evangelio, gracias mi hermana. El Evangelio, la salvación. La buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y leamos el 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. O sea, el Señor se anticipó a Abraham a que entregara las buenas nuevas de salvación. Y vamos al versículo 16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice las simientes. No dice y a las simientes, porque es una sola simiente. Es una semilla. Simiente quiere decir semilla. Y esa simiente es Cristo Jesús. Y dice, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahí tenemos la bendición, hermanos. La bendición nos viene de Abraham en Cristo Jesús a través de Abraham. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Abraham recibió promesa de parte del Señor. Esa fue una promesa que Abraham recibió. Y la recibió antes de que fuera hecha la ley entregada a Moisés. Y el hecho de que Moisés haya recibido las leyes no quiere decir que la promesa quede abolida. La promesa sigue y sigue hasta nuestros días y por todas las generaciones. Sigue. Porque el Señor le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahí estamos incluidos usted y yo. Seremos benditos. Seremos benditos. Y miren, sigamos. Entonces, el Señor le está dando protección a Abraham y le está dando una promesa, que en ti serán todas las familias de la tierra. Imagínense que le está diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y dice, pero Señor, ¿cómo hago? En la edad que tengo 75 años, porque tenía 75 años cuando salió de Aram. Tengo 75 años y mi esposa es estéril. O sea, solo un milagro, digámoslo así. Pero le creyó al Señor.
Y aquí vemos cómo Abraham va creciendo en fe. A pesar de que no tenía hijos, de que su mujer era estéril, a pesar de eso, ¿qué dice el versículo 4? Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Dice, y Lot se fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Imagínense todo el tiempo que pudo estar, Abraham con su padre, su hermano, con toda su familia ahí en Harán. ¿Sabe qué significa Harán? Tiempo perdido. Tiempo perdido. Y muchas veces eso nos pasa. Muchas veces nos pasa que el Señor nos hace un llamado y por no seguir y no plantarnos en lo que el Señor nos ha prometido, sino que seguimos lo que nuestro familiar nos dijo, lo que el hombre nos dijo, lo que otra persona nos dijo, o la influencia de otra persona, ahí nos quedamos estancados y esperamos, ahí nos quedamos. ¿Y qué tuvo que pasar para que Abraham saliera de Harán? Que se le muriera el papá. Y salió de Harán. Cuando salió, dijo, uy, Dios mío, perdí todo este tiempo que estuve ahí, porque pude haber avanzado. Pero mire, ¿sabe qué es lo lindo? Para muchas personas, 75 años puede ser que sea una edad avanzada, pero al Señor no le importa cuál es tu edad. Sea niño, sea joven, sea una edad madura o sea adulto, aún hasta el último segundo de respiración que uno pueda tener antes de irse a la presencia del Señor, el Señor cumple el propósito con uno. Aún cuántas personas han fallecido y por ese fallecimiento muchas familias se han convertido. Así es. Muchas familias se han convertido. Entonces, dice, era de 75 años cuando salió de Harán. A Dios no le importa cuál es tu edad, cuál es nuestra edad. Mucha gente dice, ay, pero es que para empezar un ministerio uno lo tiene que empezar bien jovencito para uno poder como que... Pues yo a veces digo, bueno, el Señor cuando nos llamó aquí al ministerio ya pasamos los 50 años. Ay, no, pues no es cuando uno quiera, sino cuando el Señor diga, ¿no? Y me ha tocado caer mis ojos, hombres de 96 años, creo, un hombre de 96 años, me tocó que verlo 2 veces predicar, y entero, le ponen un asientico allí y predica, todavía tiene fuerzas para hacerlo. Entonces muchas veces llegamos a los 60, a los 70, y pues que ya, sí, las fuerzas no son las mismas, pero mientras tengamos respiración, el que nos da la fuerza es el Señor para seguir adelante. Así es, amén. Y el Señor nos llama, el Señor está llamando aquí a Abraham a una vida nueva, a dejar lo que tenía atrás para empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Y así nos llama a nosotros. No importa la edad que tengamos, el Señor siempre nos va a llamar, y cuando nos llama a una vida nueva. Amén. Amén. Y dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Mujeres de Dios, dice aquí la palabra, tomó pues Abraham, ¿a quién? A Sarai su mujer. A mí esto me encanta porque esto habla de matrimonio, esto habla de relación. Dice, Abraham tomó pues Abraham a Sarai su mujer. En alguna parte de la palabra dice que Sarai le refutó o le dijo, ¿cómo se le ocurre que nos vamos a ir sin saber para dónde vamos? ¿Cómo se le ocurre que vamos a dejar todo lo que tenemos, las comodidades, las riquezas, vamos a dejar todo para irnos porque no sé quién le habló a usted de que se fuera para alguna parte? No, obedeció. Y eso hace una mujer de Dios.
Amadas, las que están casadas y las que no se han casado. Las que están casadas, por favor. Es una bendición y eso no lo podemos pasar por alto. Es una bendición cuando usted puede estar con su esposo compartiendo la misma fe. Es una bendición cuando usted tiene a su esposo sentado al lado con usted en la iglesia. ¿Cuántas mujeres? Porque hay algo muy típico, y es que en la mayoría de las iglesias cristianas, la mayoría son mujeres. Si no, miremos los que estamos aquí. ¿Cuántas mujeres hay? ¿Cuántos hombres hay? La mayoría son mujeres. La mayoría son mujeres. Y usted como mujer de Dios, si su esposo está compartiendo la misma fe con usted, está sentado con usted en la iglesia, para usted es una bendición. Eso es un terreno ganado, pero bastante amplio, ganado al enemigo. Porque dele gracias a Dios que no está derramando lágrimas para que saque a ese hombre, a ese varón del mundo. Conozco mujeres que llevan 15, 20 y hasta 30 años llorando de rodillas. Porque Señor, que venga, por lo menos que venga, aunque me traiga a la puerta de la iglesia. Siquiera que me acompañe a la puerta de la iglesia. Y nosotras que los tenemos, nos tenemos que ser bendecidas. Porque es una bendición que un varón esté en la casa de Dios y esté caminando en las cosas del Señor. Y que nosotros como mujeres estemos acompañando al varón en los propósitos del Señor. Varón, si usted quiere saber, si usted está soltero y si usted quiere saber si la mujer que el Señor tiene para usted es de Dios, esa mujer nunca lo va a apartar a usted de los propósitos ni de las cosas de Dios. Nunca. Ay, no vamos a la oración. Más bien, ay, pero es que usted todos los días ahí orando. Qué bueno que me dedicara un poquito más de tiempo. Camine, salgamos allí, camine, vamos allá. Otro día vamos. Esa mujer no le va a ayudar a usted en el crecimiento espiritual. Y viceversa, mujeres, las que están sin casarse, las solteras. A veces se le aparecen a uno el diablo no se le aparece con cuernos, ni tenedor, ni cola, ni se le va a aparecer una figura monstruosa. A usted se le va a aparecer de diferentes maneras. Y le va a decir, ay no, yo soy uno que he estudiado tanto de la Biblia, pero no, el Señor se puede encontrar en la casa, el Señor se encuentra en toda parte. Sí, el Señor se encuentra en toda parte, pero una cosa hay que hacer sin dejar de hacer la otra. Hay que buscarlo en la casa, en familia, hay que buscarlo en intimidad, pero hay que también congregarse. Es como las amistades. Un buen amigo, una buena amiga es la que te dice, vamos a orar, vamos a estudiar la palabra, caminamos a evangelizar, y no te va a llevar a hacer cosas que en el mundo no se deben de hacer. Saraí fue obediente y Saraí apoyó a su esposo, lo apoyó, y con ella también recibió bendición. Ambos cometieron errores, como todo ser humano los cometemos, pero creció en fe también, creyó, fue obediente. Muy bien, sigamos. Versículo 6. Dice, y salió con Lot. Lot era el sobrino. ¿Y qué le había dicho el Señor a Abraham? Que dejara su tierra y su parentela. Vamos a dejarlo allí, si quiere lo subraya, pero de Lot vamos a hablar más adelante. Ahorita nos vamos a concentrar más en Abraham y lo que pasó. Y vamos viendo cómo él va creciendo en fe. Anteriormente creyó a medias, pero cuando salió, vemos que ya creyó en lo que el Señor le había prometido. Versículo 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, mire que aquí ya dice que apareció Jehová a Abraham.
O sea, que la relación que Abraham estaba desarrollando con el Señor era cada vez más íntima. Porque si no hay intimidad, el Señor no nos va a hablar. Si no hay intimidad, el Señor no nos va a hablar. Hay mucha gente que le dice a uno, ay, pero, me acuerdo también cuando uno empezaba, le decían, ay, pero ¿cómo dice que el Señor le habló? Que también nos tenemos que cuidar, porque hay gente que dice, me habló el Señor, y mentira que no le habló el Señor, sino que le vino algo a la cabeza. Uno tiene que tener cuidado con esas cosas. Pero hay sentires que el Espíritu Santo de Dios pone en cada uno de nosotros, y eso es algo que el Señor pone, y tenemos que pasarlo por la palabra del Señor, pasarlo por ese colador que es la palabra del Señor, para saber si son cosas de parte de Dios o no. Pero mire, dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Amados, le dio más de lo que le estaba prometiendo antes. Porque le está diciendo, tu descendencia, le está prometiendo una descendencia que Abraham no la veía porque no tenía hijos. Y le dijo, y le daré esta tierra. Le está dando descendencia y le está dando tierra. Le está dando descendencia y le está dando tierra. ¿Y edificó qué? Abraham, ¿qué edificó allí? Dice, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Qué fue lo primero que hizo Abraham? Abraham no salió, ay, voy a ver dónde está el vecino, voy a ver qué hay aquí, qué hay en esta tierra, voy a explorar. No, donde llegó y el Señor se le apareció, lo primero que hizo fue levantar un altar para el Señor. Amados, nuestras familias son bendición para nosotros. Nuestras familias son bendición. Por eso hemos insistido tanto últimamente que levantemos altares de adoración en nuestras casas. Que levantemos altares de adoración en nuestras casas. Quisiera por favor que fuéramos por un momento a Hebreos 11:8. Hebreos 11:8. No puedo dejar pasar ese pasaje. Hebreos 11:8. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, donde había llegado, nos dice la palabra, que había llegado y que habitaban, ¿quiénes ahí? Los cananeos. Y él como extranjero, pues no podía comprar la tierra en ese entonces. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque mire qué era lo que esperaba Abraham. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene ¿qué? Fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La semana pasada el pastor compartió que nuestro fundamento es Cristo Jesús. Ese es nuestro fundamento. Y eso era lo que Abraham estaba esperando, y eso es lo que nosotros debemos esperar. Esa promesa no es una promesa, ay, ¿a qué nación me va a llevar el Señor para engrandecer mi nombre? No, o sea, estamos hablando en lo espiritual. Estamos hablando de una ciudad celestial, donde nuestra esperanza tiene que estar ahí, donde nos vamos a reunir con el Señor, donde hay gozo, donde hay paz, donde hay justicia, donde hay misericordia, donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde hay paz. Y esa es la ciudad celestial. Esa es la ciudad celestial. Esa es la ciudad que nosotros tenemos que anhelar. Y ese es el galardón que el Señor nos da si nosotros creemos en el Señor. Eso es lo que nosotros vamos a ganar: justicia, misericordia, gozo, paz, una vida eterna.
llena de todas las bondades del Señor. Eso es lo que tenemos que anhelar. ¿Y sabe por qué buscaba Abraham eso? Porque en ese momento la mirada de Abraham estaba en las promesas del Señor. La mirada de Abraham estaba en las promesas del Señor, porque dice que esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios. Y el último versículo, versículo 8, y dice, y luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Mire que inicialmente está diciendo que él llegó ¿a dónde? Llegó a Siquem. Siquem está en todo el centro de Canaán, o sea, de todo el centro de la tierra prometida. Mire, cuando llegó Abraham y pisó, nomás entrando el Señor no se le apareció allí, el Señor se le apareció ¿en dónde? En Siquem, en todo el centro de la tierra prometida. O sea, para que pudiera ¿qué? Contemplar todo lo que el Señor le iba a dar. Y dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Mire que nuevamente desde donde se movía a donde se iba moviendo y donde el Señor se iba manifestándose a él, Abraham levantaba altar al Señor e invocaba el nombre de Jehová. Y mire que llegó ahí al centro a Siquem, pero no se quedó ahí, sino que se movió un poco más allá y dice que subió ¿a dónde? A un monte. O sea, nos está hablando de que Abraham está en la cima, en la cúspide espiritual de la relación con el Señor. Y así tenemos que nosotros llegar a esa cúspide, a ese momento, como ese éxtasis, a ese momento crucial de nosotros en que el Espíritu de Dios y el Espíritu nuestro son uno solo, para que nosotros podamos entender y nos sea revelado todo aquello que el Señor quiere de parte de Él para nosotros. Y miren, hermanos, lo que dice. Y plantó su tienda, dice plantó, o sea, se estableció. O sea, Abraham se estableció en el Señor. Se fundamentó en la roca que es Cristo Jesús. Se estableció en el Señor. Y dice que tenía a Betel al occidente y a Jai al oriente. ¿Saben qué significa Betel? Betel significa casa de Dios. O sea, nos está hablando, no estoy hablando de una iglesia, de un local, no. Lo que menos importa es el local. Lo que más importa es la comunión con el Señor. De eso nos está hablando. Betel significa casa de Dios. Y nosotros tenemos que edificar nuestro corazón, nuestro ser, todos nosotros en nosotros tiene que ser un refugio, una casa del Señor. Por eso nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir Jai? Jai quiere decir ruina. Jai quiere decir ruina. O sea, a un lado tiene la comunión con Dios y al otro lado tiene lo que el mundo le ofrece. Y Él está en el medio. Está en el medio. ¿Sabe qué significa eso, amados? Que nosotros en este peregrinaje que tenemos de nuestra vida, hasta cuando el Señor nos llame a su presencia, en todo momento nosotros tenemos que tomar decisiones. Y tenemos que saber tomar las decisiones. Y esas decisiones o se toman en el altar del Señor, o se toman en la presencia del Señor, o se toman en comunión con el Señor, para que haya prosperidad y bendición. O si lo tomamos mirando hacia Jai, ¿qué es lo que el mundo nos ofrece? Nos trae ruina, y ruina espiritual. Amados,
está en nosotros el atender el llamado del Señor, el atender el llamado como verdaderos cristianos y crecer en fe. Hemos visto desde cuando empezó Abraham cómo fue creciendo en fe. La próxima semana vamos a ver cómo decayó la fe de Abraham después de estar en la cúspide. Después de estar en la cúspide. ¿Cómo decayó Abraham? Y así mismo nos puede pasar a nosotros. Muchos nos vamos a identificar con esto. Muchos podemos haber recibido del Señor, haber sido muy difícil nuestros inicios en la vida cristiana, porque muchas veces hasta sentimos el rechazo de nuestros familiares cuando nos dicen, ¿usted es cristiano? Muchas veces les he contado, bueno, hay personas nuevas también, pero les he dicho lo que me tocó pasar a mí personalmente. Cuando mi padre alguna vez me dijo, un hijo evangélico para mí, el día que yo sepa que un hijo mío es evangélico, ese día deja de ser mi hijo. Aquí estoy compartiendo la palabra del Señor. Y mi papá sigue vivo. Gloria a Dios. O muchas veces sentimos rechazos y son cosas a las que tenemos que enfrentarnos. Pero amados, plántese en el Señor, creer en el Señor y creer en las promesas del Señor. Cuando el Señor nos llama y nosotros recibimos al Señor, es porque nos tenemos que asegurar de creer en las promesas del Señor y que nada nos pueda mover de ahí. Que nada nos pueda mover de ahí. La obediencia en lo que el Señor nos dice en su palabra, para que seamos de bendición, para que nuestro nombre sea engrandecido y para que todas las familias de la tierra, estoy hablando de nuestras generaciones, sean benditas. Y amado, y declare para usted que a partir de usted, no sé qué ha pasado atrás con usted, con su familia, con su pasado, con sus familiares, con lo que haya pasado atrás, no lo sé. Pero declare que a partir de usted son benditas todas sus generaciones. Que a partir de usted son benditas todas sus generaciones. Y nunca le deje de decir a sus hijos que dejen de proclamar la palabra del Señor. Nunca. Así sea lo último que usted diga. Pero hijo, hija, nunca dejen de hablar la palabra del Señor. Porque la única manera en que yo me puedo asegurar de que mis generaciones, las que yo no voy a ver, puedan ser salvas. Porque el deseo de uno como madre, como abuela, como lo que sea, a partir de aquí en adelante, las maldiciones que hay hacia atrás se quedaron atrás. De aquí en adelante somos bendición. Y que de nuestros hijos se vengan las bendiciones a todas las generaciones futuras. Amén. Pongámonos en pie, amados. Pongámonos en pie. Dios nos llama a su presencia y a seguirle en comunión con Él. Con el creer en Él y el creer en sus promesas.